Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo. Otro vídeo que viene cargadito, viene muy interesante. Me he hecho hasta una pizarrita con todo lo que quiero tocar. Porque la verdad que no solo llevo 2 días investigando, viendo vídeos, leyendo cosas y demás, sino que desde hace ya tiempo vengo dándole vueltas al asunto y vengo pensando que hay muchas cosas de todo lo que está pasando que no sé si no me cuadra, pero que sí que me hacen preguntarme muchas cosas. O sea, hay muchas dudas y bueno, no quiero alargarme mucho porque hay mucha información y hay mucha pregunta y hay mucho cuestionamiento. Entonces prefiero ir al grano, básicamente, antes de ponerme a hablar de cosas que a lo mejor no, que son paja, ¿vale? Lo primero que me gustaría decir, sin duda, es que yo solo soy alguien que piensa, alguien que reflexiona, nada más. O sea, yo en este caso no represento ni siquiera a la persona que soy fuera de este vídeo. Es decir, este canal, estos vídeos se utilizan para pensar tanto yo como la gente, como el que lo quiera ver. Para que cada uno crea lo que quiera, para que cada uno reflexione con lo que quiera. Yo solo pongo mi cerebro de alguna manera, mi coherencia, mi sentido común, mi curiosidad, llámalo como quieras, al servicio o al compartir de la gente que lo quiera ver. Nada más. O sea, solo soy una persona que se pregunta cosas, nada más. No pretendo generar una cosa, generar otra, hacer que alguien piense como pienso yo, porque es que intento no exponer mi pensamiento base. Porque además muchas veces no tengo ni ese pensamiento base, con lo cual me gustaría que fuera interpretado como tal, como alguien que simplemente piensa y pone una pregunta que a lo mejor otra persona que lo puede estar viendo no se la ha preguntado. Como yo a veces veo cosas y me lanzan preguntas que yo no me había preguntado y me parece interesante. Pues ahí está la clave de todo esto, ¿no? Entonces diciendo esto, empezamos ya. A mí, personalmente, de hecho inicié esto con el tema del coronavirus y me refiero a grabarme así de nuevo después de tantos años, porque me llamaba mucho la atención. A mí me ha llamado mucho la atención todo esto desde el principio, ¿no? Primero de todo, lo primero que me llamó la atención, y ya lo dije en un primer vídeo que subí en Instagram hace ya unas semanas, es el origen de la pandemia, ¿no? Entonces voy a ir tocando punto por punto las cosas que a mí no me cuadran o que me hacen generarme más preguntas, ¿vale? El origen de la pandemia todavía no se sabe bien. Realmente nadie ha dicho cuál es el origen realmente. Se habla del pangolín, del murciélago, del mercadillo chino, que yo sí que he leído que había mucha gente que sabía que en ese mercadillo o mercado, hostia, todo el que entraba salía como infectado y demás, con lo cual en ese mercadillo algo pasaba. Pero no se sabe a ciencia cierta el origen de todo esto, ¿vale? Entonces la primera pregunta que yo me hago, y ya me hice, y la resumo un poco porque yo me la hice en el primer vídeo, es, ¿vale? Si en un mercadillo chino que se venden animales salvajes, que pueden estar infectados, intoxicados, que quien se lo come puede contraer un virus y demás, y a partir de ese mercadillo pasa esto, una pandemia mundial, que todo el mundo está confinado en su casa y demás, hostia, ¿no tendríamos una pandemia cada mes? Es decir, ¿cuántos mercados, digamos del tercer mundo, porque China ya no es tercer mundo, pero imagínate, en India, en Pakistán, en Tailandia, en Corea, bueno, vete tú a saber, ¿no? ¿Cuántos países deben de vender o se debe comerciar con animales salvajes que pueden tener algún tipo de virus, algún tipo de infección, algún tipo de cosa? ¿Y cómo puede ser que de esto se haya generado una pedazo de pandemia de la hostia? Y no pase cada mes. O sea, a mí lo que me sorprende es que esto no pase cada mes. Que haya pasado una vez en toda mi vida. Porque sí ha habido casos que si ébola, que si vacas locas, que si el SARS o el MERS, que yo también he oído hablar de esto, que no tenía ni puñetera idea, pero fueron cosas muy controladas, muy en zonas muy controladas. No llegó a ser esto. Yo tengo 30 años y yo no lo había vivido en mi vida, ¿vale? Entonces, mi primera pregunta es, si esto viene de un mercadillo chino, como se dice, ¿por qué no pasa cada mes o cada año, ¿no? ¿Por qué pasa una vez en 30 años? Algo así, ¿no? Eso me sorprende, ¿no? Y eso me hace pensar en muchas cosas. Entonces, dejo ese dato ahí porque me parece que es para hacerse preguntas. O sea, ¿cuál es el origen? Y si dijeran algún día el origen, es cierto. O sea, preguntémonoslo, porque ¿quién lo dice? ¿Cuáles son los intereses? ¿Por qué? Y demás. O sea, a estas alturas de la civilización humana, ya sabemos que hay muchas cosas que nos cuentan, hay mucha información que es mentira, la fake news, y realmente hay muchísimas cosas que están tapadas por otras, todos lo sabemos, todos tenemos una inteligencia mínima para ya sospechar de muchas cosas que se nos cuentan, que se nos dicen, incluso a veces de nosotros mismos, como
sabemos la verdad de una cosa y no la decimos, la ocultamos o etc. Entonces démonos cuenta al menos, ¿no? Démonos cuenta de que tal y como yo a veces he mentido, o como otra persona me ha mentido, me puede mentir cualquiera, ¿no? Creo que es muy importante, siempre la sospecha. Nada es 100%, nada es 0%. Seguramente en todo hay un punto de verdad. Entonces, pasando al siguiente punto, partiendo de ese origen, eso se origina en China, y una de las preguntas que yo me hago ahora que tengo la información de lo que ha pasado en Europa, de lo que está pasando en Estados Unidos y en Centroamérica y Sudamérica, ¿vale? ¿Cómo puede ser que en China, que ni siquiera sabían de qué se trataba, y que además es el origen de esta pandemia, solo hayan muerto 3.000 personas? 3.000 y pico. ¿Cómo puede ser que en China, con el país que es China, con la cantidad de peña y de gente que hay, y el tamaño que tiene y todo, cómo puede ser que solo hayan muerto 3.000 personas y en España, un país que ya lo sabía, que ya sabía además lo de Italia, y que es mucho más pequeño y demás, han muerto 5 veces más personas? O sea, esto, entendedme, no es una crítica hacia el gobierno español porque lo ha hecho muy mal, no. Es que no voy a mirar al gobierno porque no lo miro ni para una cosa ni para otra. El gobierno prácticamente no manda, o sea, manda la economía, no el gobierno. Pero eso es un tema para otro día seguramente. Aquí la pregunta es, ¿cómo puede ser que en China, que no estaban informados ni se sabía nada de esto, solo hayan muerto oficialmente 3.000 personas? No os hace pensar. O sea, a mí eso me canta a saco. O sea, es que lo veo imposible. En Estados Unidos ha llegado esto ahora hace nada, porque realmente Estados Unidos ha empezado a contabilizar gente hace nada. Y venga, y se ha disparado a saco. Se ha disparado a saco, que no tienen ni de coña la misma población que China. Creo que tienen una cuarta o una quinta parte de la población de China. Entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, eso es una cosa que a mí, igual que Alemania solo tiene, creo que tenía 2.000 muertos, con un número de infectados muy similar al de Italia o al de España. De repente España tiene ese número. O sea, ¿cómo puede variar tanto y cómo se contabiliza en cada país? Porque esa es otra pregunta. Es decir, ¿se está contabilizando la gente que muere y además de morir tenía el coronavirus? ¿Se está contabilizando la gente que muere expresamente por el coronavirus? ¿Por patologías que tiene y que sumarse al coronavirus también se muere? Esa es otra pregunta, ¿sabes? Porque también es curioso eso, ¿no? Que cómo oscila y cómo cambian los números en función del país, cómo se controlan las cosas en función del país. Y lo mismo que he dicho antes. No podemos pensar que la culpa es de los gobiernos, porque a veces los gobiernos se critican, tomen la decisión que tomen, se les va a criticar. O sea, así como Gran Bretaña tomó una decisión al principio opuesta a la de España, que era la de, bueno, aquí no pasa nada y vamos a dejar que esto siga funcionando todo con normalidad. ¡Pam! Críticas a saco, presiones, el gobierno de aquí que ha sido de los más severos del principio, al menos en Europa, porque en Italia, por ejemplo, desde el principio se podía salir a correr, cosa que en España no se ha podido. O sea, en España desde el primer día que dijeron confinaos en casa, y prácticamente no se podía salir. Con lo cual, es que críticas, o sea, la crítica al gobierno, a mí me parece lo fácil. Porque, ¿cómo lo hubieras manejado tú? ¿Cómo tú hubieras manejado esta situación? Yo me pregunto eso. ¿Cómo yo hubiera manejado esta situación entendiendo los diferentes tipos de ideologías de la gente, de los partidos que tengo en la oposición, de los medios de comunicación que bailan en función de sus intereses? O sea, ¿cómo se gestiona esto? Eso es muy complicado. Entonces yo simplemente lanzo la pregunta. ¿Por qué varían esos números? China ha dicho la verdad. Hay una noticia también que se publicó ya hace tiempo, de que 21 millones de cuentas de móvil chinas se habían dado de baja durante el tiempo de la pandemia en China. 21 millones. Vale que en China hay 1.000 millones de personas. Pero es que esos datos siempre se habían incrementado. Es decir, estas compañías telefónicas siempre aumentaban el número de números telefónicos y demás. Entonces, 21 millones de repente han bajado, de repente ha caído. O sea, ¿qué hay ahí? Porque no me hace falta que los 21 millones sean de 21 millones de muertos. Con que 10 hayan sido muertos que no se han contabilizado me vale, ¿sabes? Aquí no estamos buscando la verdad exacta. Es que ya la verdad exacta, ¿cuándo la vamos a saber? Tú dirás. O sea, al menos intuir las cosas, ¿no? Decir, 3.000 muertos en China, me huele rarísimo. Vamos a ver, voy a seguir un poco las directrices que tengo aquí marcadas. Y corto el vídeo porque creo que van a ser varios vídeos. Creo que hay mucha información, pero creo que a la vez que es muy interesante. Desde el primer momento, ¿vale? Hemos estado todos confinados en casa. Es decir, se ha generado
una política y un movimiento una ideología sociológica, por decirlo de alguna forma, de que si no te quedabas en casa no eras solidario. Es decir, hay que pensar en nuestros mayores, en el virus, hay que quedarse todos en casa, cueste lo que cueste. Lo primordial es la salud. Perfecto. Pero, claro, yo pienso una cosa, ¿vale? Llevamos 2 meses encerrados en casa, ¿vale? Habrá que lo lleve mejor, habrá que lo lleve peor. Pero, ¿cuánto tiempo más vamos a estar? ¿Y cómo esto va a afectar en nuestra economía? En la economía del país, en la deuda que va a venir en el futuro, que vamos a tener que ir pagando a base de impuestos y a base de vete tú a saber qué. ¿Y cuánta gente va a morir en el futuro por traumas, por suicidios, por bancarrota, por crisis económica? ¿Cuánta gente va a morir después de una crisis como esta? Es decir, eso es lo primero que me pregunto, ¿no? Yo no digo que quedarse en casa o no quedarse a priori sea algo bueno o malo. Simplemente lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? Y yo no soy defensor directo de haber salido todos, pero vamos a entendernos. Nos dicen que nos tenemos que quedar en casa. Y se genera este movimiento, ¿no? Es decir, si no te quedas en casa, no eres solidario, ¿vale? Yo he estado en casa personalmente y sé que todo el mundo lo ha estado. Y quien no ha estado ha sido multado. Pero el medio de justificar o de hacer que la gente se quede en casa a golpe de multa, porque esto es, permitidme la expresión, pero es que es tal cual, esto es fascismo. Es decir, que a mí me obligue mi gobierno a estar en mi casa y no moverme porque hay una pandemia, por lo que sea, perdone, deme la información y déjeme a mí decidir si quiero salir de casa, qué precauciones tengo que tomar y cómo lo debo hacer. O sea, porque la imposición de una ideología que es esta, es fascismo. Yo tengo, o sea, que vivimos en un mundo en el que el gobierno, si el gobierno le da por, o sea, ¿qué hubiera pasado, el vídeo el otro día, qué hubiera pasado si en Cataluña hace 3 años se hubiera dicho, no, todo el mundo en su casa, que nadie salga? O sea, la gente hubiera salido a la calle, ¿no? O, por ejemplo, hay un lema feminista que no sé si viene muy al caso, pero a mí me da mucho que pensar. Y ya te digo, la ideología feminista, completamente a favor en ese sentido, en el sentido de la igualdad, de la equiparación de salarios, etc. Dice, hay un lema que es, yo soy mía, no soy tuya, soy mía, ¿no? Entonces yo me lo cojo aquí, yo soy mío, yo debo ser mío, ¿no? Para clamar en ese sentido contra la violencia de género, parece que tiene sentido ese lema. Y no lo digo solo por el feminismo, lo digo que tiene sentido. Y en este caso no tiene sentido, yo soy mío, yo debo decidir por mí mismo. Yo pienso, hostia, quien se considere población de riesgo, aquellos personas mayores, con patologías, con asma, etc., que se consideran a sí mismos como población de riesgo, son los que se tendrían que haber quedado en casa. O son los que tendrían que haberse protegidos. Y aquí entraremos en un brainstorming de cuáles son las herramientas que le vamos a ofrecer para que nadie los contagie. Pero la gente que se tendría que haber quedado en casa son aquellos que se consideran de riesgo. Y oye, ayudas del Estado, servicios para llevarle la comida a casa sin que tengan contacto con nadie, facilidades, etc. Pero ¿no creéis que los que tendrían que haberse quedado en casa son esos? Y el resto, allá tú. Es decir, si tú, sabiendo que hay una pandemia, sales a la calle, te contagias y te pasa algo, allá tú. Por lo tanto, toma medidas de precaución, no te acerques mucho a la gente, no vayas a aglomeraciones y demás, pero allá tú, porque esto es la libertad. O sea, lo que está pasando es un movimiento de ideología fascista. O sea, creo que si hubiera estado en el gobierno del PP o Vox, se hubiera dicho. O sea, es otra cosa que me hace darme preguntas. Pero voy a cortar el vídeo aquí porque es demasiada información, ¿vale? Pero dejo la pregunta final de este primer corte de este vídeo tan intenso, tan apasionado. ¿No es fascismo el hecho de que tengamos que quedarnos en casa todos y si no nos multa? ¿No es fascismo eso? Entonces ahí lo dejo, ¿vale? Seguimos en el siguiente vídeo, que tengo aquí la pizarrita llena de cosas.